Paz de Cristo, hermanos. Qué gusto que podamos vernos una vez más y podamos compartir la alabanza a Dios, el culto a nuestro Señor, la exaltación al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Confiamos en Dios y Él nos responde. Dios no deja en vergüenza a nadie. Dios nunca falla. Dios tiene cuidado de usted, tiene cuidado de mí y en esta hora quiere hablarnos a través de su palabra. Le invito a que podamos prestar atención por unos minutos al mensaje de la palabra de Dios. ¿Ha pensado usted cómo se siente una persona cuando está enferma? ¿Qué características usted observa en ella? Cuando se está sintiendo mal, no ha dormido bien, no le cae bien el alimento, no tiene descanso, su mente está cansada, estresada. ¿Qué está pasando por esa mente? Se nos olvida a veces desde la posición del que está sano, del que está bendecido, del que está fortalecido, que hay personas que están con una salud frágil y su neurosis está alterada. De cualquier forma pueden reaccionar y nosotros debemos aprender a entender a las personas desde su punto de vista. Tenemos que ser empáticos. El Señor Jesucristo no nos salvó desde el cielo. Dios se hizo hombre. Este es el gran misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios para salvarnos se vistió de carne. Padeció, vino a vivir en medio de un país esclavizado, invadido, en una familia pobre, y nació en las formas más precarias que podría darse en una persona. ¿Para qué? Para ser empático, para sentir lo que nosotros sentimos. Nosotros como discípulos de Cristo debemos intentar ser igual. Debemos ponernos en los zapatos de las otras personas. ¿Cómo se siente una persona enferma? ¿Cómo se está sintiendo su corazón? ¿Qué miedos le asisten? Muchas veces criticamos y criticamos desde la posición de lo que a mí me es fácil. Pero cuando me enrostran mis errores, ahí sí no me gusta. Cuando me echan en cara mis caídas, ahí no me gusta, ahí tengo todas las excusas. Pero cuando soy fuerte en algo, ¿cómo me gusta juzgar a los otros porque son débiles en esa área? Debemos más bien entender a las personas como Cristo nos ama. Por causa del pecado el ser humano sufre y sufre de un asunto que se llama orfandad espiritual. Al salir del jardín del Edén, donde lo tenía todo, el jardín del Edén era como el vientre de una madre. Lo tenían todo, tenían alimento, abrigo, protección, cuidado, sentido, todo. Apenas el hombre, el ser humano, perdió el jardín, lo perdió todo. Que cayó en orfandad. Sin embargo, en su psiquis, no solo cayó en orfandad y la siente, sino que piensa que Dios no le ama, que Dios le ha abandonado. En esta enfermedad espiritual es que nos encuentra el Señor, y por eso la palabra de Dios dice que ya no tenemos este espíritu de orfandad. Ya no podemos decir que no tenemos padre, porque el Señor sabe lo que estamos sintiendo. Ahora bien, si el ser humano en general, por haber perdido la gracia de Dios, y ya que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, está sintiendo esta enfermedad del alma, este sentido de orfandad. ¿Cómo se sentirá un huérfano? Un niño que ha sido abandonado, desechado, olvidado, entregado al cuidado de gente ajena, maltratado, abusado por el abandono de quienes tendrían que amarle. ¿Qué se desarrolla en su psiquis? ¿Cómo siente su corazón? Por causa del humanismo, la rebeldía, el pecado imperante en nuestras sociedades. Nuestros jóvenes cometen errores alentados, pero luego que han cometido el error y tienen que vivir las consecuencias, nadie los ayuda. Esas mismas niñas quedan arrastrando hijos que nacieron de la vida del pecado quizás. Y estos niños crecen en medio del abandono, en medio de la violencia, en medio de la delincuencia. ¿Qué va a hacer de esos niños? Qué fácil es levantar el reclamo y no estoy justificando el delito ni quiero decirle que no me pongo en los zapatos de los que sufren por sus delitos. Pero qué fácil es luego acusar a esos niños y pedir que se sequen en la cárcel. Pero ¿qué siente un huérfano? ¿Qué siente alguien que ha crecido sin tener el cuidado de aquellos que tenían que haberle cuidado? Abandono, creciendo en las calles, en la ley del más fuerte. Como dijo alguien que estaba privado de libertad, era mejor dejar que uno fuera tu marido a tener que pasar
por todos los otros. Dignidad, orgullo, no existe tal cosa cuando se cae en el barro del pecado. Confusión, ira, tristeza, esas emociones hacen más urgente en la persona las necesidades básicas de ser, pertenecer, merecer. ¿Cuánto está dispuesto a ser una persona en orfandad espiritual para ser aceptado? Mientras la iglesia, mientras usted y yo, hermanos, que estamos bendecidos, estables en la cúpula, en el abrigo del Altísimo, mientras usted y yo no podamos entender cómo pesa la crisis social de pertenencia. Personas que han sido abandonadas, que sufren con una baja autoestima, necesitan que las amen, que las acepten. ¿Cuánto cree que está dispuesto a dar un joven, una señorita, para que en la pandilla le admitan? Para que les brinden un lugar, para ser llamado de algo, de alguien, pertenecer a algo. Se confunde el amor con la inmoralidad, la lealtad con la delincuencia. Adultos abusan de niños haciéndolos hacer crímenes, prostituyéndose, traficando drogas y también usando sus cuerpos. Y ellos piensan que está bien porque lo están haciendo porque necesitan que alguien los acepte. Ese es el mundo en que vivimos. Si usted no lo entiende, si usted no lo ha visto, ha estado ciego mucho tiempo. Estamos en un mundo en donde el hombre y la mujer, la familia, la sociedad, son huérfanos sin Dios. Y por andar en esa orfandad van detrás de un error y otro, buscando identidad, por migajas de amor, por migajas de amistad, de aceptación. Se dejan seducir, guiar, llevar. No estoy librándonos de nuestro libre albedrío ni las consecuencias de nuestras propias decisiones. Pero miremos un poquito más allá. Las circunstancias que detonan que a veces las personas actúen como actúan. Un corazón roto. Un vacío de aquel huérfano que al final, después de buscar inmoralidad, droga, delincuencia, pandillas, no logra llenarse. Un corazón vacío que con nada puede ser saciado. Otros no pueden hablar de delincuencia, de calles, de pandillas, pero el vacío es el mismo. Al final y después de todo el que no tiene a Dios tiene un espacio, un vacío en su corazón que no puede ser llenado más que con el Señor. Y en busca de llenar ese vacío se cometen errores, aún en contra de Dios. Esa enfermedad, ese dolor, esa culpa, ese vacío, esa depresión, ese temor, ese miedo, esa fobia, sin embargo, puede salir de nuestro corazón si entendemos el inmenso amor de Dios por nosotros. Nuestro Señor Jesús, en la historia del Hijo Pródigo, nos dio un ejemplo del amor de nuestro Padre Celestial. Podemos acercarnos a Dios, recibir adopción espiritual y ser sanados de los dolores y las heridas del pasado. Lucas capítulo 15, versículo 18. Leo en el nombre del Señor Jesús. Dice así: iré a la casa de mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. En este día vamos a estudiar el siguiente mensaje: volviendo al Padre. Volviendo al Padre. Número 1, hay buenas noticias. Y las buenas noticias es que estamos perdidos, pero Dios nos busca. Dios está extendiendo el llamado. Dios quiere que volvamos a casa. Isaías 49, 14 al 16 dice: pero Sión dijo: el Señor me dejó vacía, mi Dios se olvidó de mí. El Señor responde: ¿se olvida una madre del bebé que amamanta? ¿No tiene compasión del hijo que dio a luz? Aun si eso pasara, yo no te olvidaré. Mira, te tengo escrita en mis manos, tengo siempre presentes tus murallas. El primer paso para relacionarnos con Dios correctamente es reconocer que Dios nos ama y quiere salvarnos. ¿Qué querrá el Señor? Dios te ama.
¿Quiere salvarme? ¿Quiere perdonarme? ¿Dios tendrá una oportunidad para mí? Sí. Mi hermano que me está escuchando, usted esté clamando para que Dios haga obra en aquellos que todavía no conocen el amor de Dios, en sus amigos, en sus vecinos, en sus enemigos. Esta postura, muchas veces en oración Dios me la ha mostrado. Dios me ama inmensamente e incondicionalmente. No hace acepción de personas. Pero también el Señor me ha dicho, de la misma manera, con la misma intensidad, con la misma oportunidad, amo a tu peor enemigo. El que te ha hecho el peor de los daños que hayas vivido, lo amo igual como te amo a ti. Y eso es lo que debemos entender. Esas son las buenas noticias. En eso consiste el Evangelio. Dios nos ama. Dios nos busca. Dios quiere que volvamos a casa. El interés de Dios por nosotros es real. Sus intenciones son para nuestro bien. Una de las verdades más alentadoras que la Biblia nos enseña es que Dios siempre ha dado el primer paso. Usted y yo no podemos llegar al cielo, pero el cielo viene a nosotros. Usted y yo no podemos hacernos Dios, pero Dios se hizo hombre. Usted y yo no podemos pagar por nuestro pecado, pero Cristo en la cruz del Calvario pagó por nuestra culpa para darnos perdón. Él pagó la condena, el castigo que debiéramos llevar. Hoy podemos acercarnos a Jesús porque Él se acercó a nosotros primero. Podemos amarlo porque Él nos amó primero. ¿Querrá Dios bendecirme? ¿Estará dispuesto a acercarme? Usted solo tiene que buscar a Dios. Él ya quiere. Él ya dio el primer paso. Él ya extendió las manos. Nosotros, mis hermanos, solo tenemos que clamar, confiar en que Dios, claro que me quiere bendecir. Solo tenemos que clamar. Pedro pidió en una ocasión caminar sobre las aguas para comprobar que era Dios que le llamaba. Y cuando iba caminando, Pedro empezó, en lugar de mirar al maestro, a mirar las olas, la mar, la tormenta. Vino el temor a su vida, dudó, se empezó a ahogar. De pronto gritó, Señor, sálvame. Y la mano de Dios le sacó. Bastó que Pedro clamara. No podía caminar sobre el mar, no controla las tormentas, no tiene autoridad sobre los vientos, pero clamó a Jesús y la mano de Jesús inmediatamente le sacó. Es así para usted y para mí. Basta con que usted y yo busquemos a Dios. Dios está ahí cuidándonos, su mano poderosa nos puede rescatar en cualquier tiempo, en cualquier momento, de cualquier circunstancia. No hay imposible para Dios. Romanos 5:8 dice, en cambio, Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros aun cuando éramos pecadores. No esperó que lo buscáramos. Él nos buscó primero, fue y pagó la deuda antes que pidiéramos perdón. Sin embargo, nos toca a usted y a mí decidir volver a Dios. ¿Quiere sanar su corazón, su alma? ¿Quiere tener fortaleza, esperanza? Entonces volvamos a Dios. Tome la decisión de volver a la casa del Padre. Lucas 15:18 dice, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Si Dios nos amó y proveyó el camino de regreso a casa, lo que a nosotros nos corresponde es levantarnos del lugar del fracaso, del lugar del dolor, del lugar de la frustración, arrepentirnos y acercarnos a Él con humildad. Le invito, decida levantarse y decir, iré a buscar de Dios. Es cristiano, cristiana hace mucho tiempo, pero hace tiempo que no siente la presencia de Dios, hace tiempo que no obedece a Dios, hace tiempo que no puede corregirse. Busquemos a Dios, volvamos al Padre. Esta palabra es para nosotros. Podemos buscar al Señor, podemos dejar la frustración, el fracaso, la tristeza, la depresión, el pánico. Debemos venir arrepentidos, acercarnos a Él con humildad. Aun cuando usted y yo sintamos que no tenemos fuerza para seguir adelante, debemos clamar a Dios como lo hizo Pedro, Señor, sálvame. La acción de clamar a Dios desata la fe y es el primer paso hacia la sanidad espiritual. Sacar de adentro esa desesperación y clamar al Señor trae sanidad. Mire qué bonito lo que dice Marcos 10, 47, 48. Cuando el mendigo escuchó que venía Jesús de Nazaret, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo regañaron y le decían que se callara. Pero el hombre gritaba aún más, Hijo de David, ten compasión de mí. Este hombre había decidido regresar al Padre. Supo que Jesús estaba por ahí. Jesús no iba a pasar sin que lo notara. Él solo tenía una sola decisión, buscar a Dios.
Ahora iba a depender de Jesús, quererlo o desecharlo. Pero ya le dije, Dios nos ama. Dios quiere que estemos con Él. Este hombre levantó la voz: Jesús, hijo de David, cállate. Es el maestro, mendigo, deja de estorbar. Queremos escuchar al maestro. No le importó nada, no le importó nadie, no le importó la escena, no le importó el escándalo. Él necesitaba de Dios. Y por supuesto, si usted va a la historia, le invito a que lo estudie en su casa. Marcos 10, 47 y 48. El Señor Jesús se detuvo. Él gritó y gritó hasta que se hizo notar. Y el Señor Jesús quiere bendecir. Tenía un trato el Señor que hacer todavía con Zaqueo. Pero Zaqueo podía esperar allá en el árbol todo lo que quisiera. Había un hombre que clamaba. Si usted y yo estamos dispuestos a volver a Dios a clamar, eso activará la fe. Eso activará la bendición. Eso activará la sanidad de nuestra alma. Porque allí se desata lo sobrenatural. Sale del imperio de lo carnal, del límite de lo humano, y entra a la esfera de lo sobrenatural, de lo divino, donde todo es posible. Pueden haberle dicho a usted, como al mendigo de Jericó, que ya no tenía caso, que no clamara, que se quedara ahí. Acéptalo, esa es tu realidad. Jamás vas a dejar de estar a la orilla del camino. Pero cuando viene Cristo, si usted es capaz de clamar, de buscar a Dios, hay oportunidad. Jesucristo se detiene y extiende la mano, se lo aseguro. Si no, no estaríamos aquí. De la orilla del camino, desechados, nos levantó el Señor para hacernos sus hijos. Debemos creer que nuestro Padre Celestial nos ama. Lucas 15:20 dice: entonces el hijo regresó a la casa de su padre. Mientras el hijo todavía estaba muy lejos de casa, su padre le vio y tuvo compasión de él. Salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. Este muchacho había decidido: iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Jamás lo dijo. Todavía ni alcanzó a llegar a la casa, porque el padre cada día estaba a las afueras mirando. Cuando lo vio a lo lejos, supo que era su hijo. Su compasión le invadió, no hubo reproches. Esto no podrá gustarle a los justos. Esto no podrá gustarle a los que nunca han pecado. Esto no podrá gustarle a los perfectos. Pero esto es palabra de Dios. No hubo reproches. El Padre se le echa a los brazos y lo besa y lo abraza. Ese toque del amor de Dios es el que llena nuestros vasos y produce sanidad interior. Esta experiencia de entender que Dios nos ama, de que Dios nos está esperando, de que nuestro Padre Celestial no nos desecha. Ese amor, esa experiencia es la que sana nuestras mentes de toda marca, de todo complejo, de todo trauma. Te desechó tu padre, te desechó tu madre, te desecha tu familia, te desechan tus compañeros de trabajo, de colegio. Aunque tu padre y tu madre te desecharen, con todo eso yo te recogeré, dice el Señor. Yo no estoy hablando del amor momentáneo de los que nos rodean. Estoy hablando de un alcance más grande, de encontrarse con el amor de Dios, ser impactado por la gracia divina. Cuando viene esa gracia y entendemos que soy especial para Dios, qué marcas, qué complejos, qué traumas. Si ahora estoy en manos del Creador, entrad por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, y como oveja Jehová es mi pastor y nada me faltará. Me lleva a las aguas de reposo, me lleva a los pastos de descanso, me guía por el valle de sombra de muerte, me unge, me guarda, me protege. Estoy en las manos de un Dios que me ama. Él nos dará fortaleza. El amor de Dios es incondicional. Él nunca dejará de amarnos. Es muy importante que reconozcamos esta verdad, pues hará que nuestra fe sea fuerte. Dios me abandona jamás. Dios me ama, por supuesto. Me esperará de vuelta, me perdona, seguro que sí. Mi fe está fuerte por el amor de Dios. Y entonces podemos resistir las mentiras del diablo que le dicen que usted no podrá, que Dios no le ama, que fue muy lejos, que ya no hay oportunidad para usted. Mentira. Dios le ama y le ama incondicionalmente. No hay nada que podamos hacer para que Dios nos deje de amar.
Y no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más de lo que ya nos ama hasta el último respiro de nuestra vida. Dios está llamando, extendiendo sus manos. Nos ama porque quiso hacerlo. Jeremías 31:3 dice, el Señor se le apareció desde la distancia y le dijo, con amor eterno te he amado y por eso te sigo mostrando mi fiel amor. Junto con que Dios nos ama, también somos aceptados por nuestro Padre Celestial. Lucas 15:22 dice, pero el Padre le dijo a sus siervos, apúrense, vístanlo con las mejores ropas, también pónganle un anillo y sandalias. Las tres palabras que describen la obra de restauración que nuestro Padre Celestial hace en nuestras vidas son amor, aceptación y perdón. Dios quiere sanar no solo el cuerpo, sino también las emociones y nuestra autoestima. El padre del hijo pródigo no solo lo vistió con el mejor vestido, sino que nuevamente colocó un anillo. En ese tiempo el anillo era como el carnet de identidad. El anillo generalmente tenía un símbolo, ese es el que se ponía en las cartas y representaba el sello de la familia. Al tener anillo le decía que era parte de algo, que tenía una identidad. No era por vanidad como se compran los anillos ahora. El anillo representaba su identidad, lo había perdido. Y el padre lo primero es vestirlo, calzarlo y darle un anillo nuevamente. Le puso identidad. Le dio una posición delante de los siervos de la casa, la hacienda, si nadie le había escuchado. Él salía al campo al mirar el anillo con el símbolo de la familia. Sabían que era un hijo, pertenecía a ese lugar, tenía derecho a pisar esa tierra. ¿Se da cuenta? Lo había perdido todo, pero cuando llega a la casa del Padre, el Señor lo acepta. Y lo acepta dándole una identidad como hijo. Le restaura. Juan 1:12-13 dice, pero a los que lo aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos hijos no nacieron como nace un bebé, ni por deseo o plan de sus padres, sino porque nacieron de Dios. Es lo que Dios nos quiere dar, identidad. Ya no más guacho, ya no más el perdido, el adicto, el delincuente, el infiel, el mediocre, el fracasado, no. Ahora hijos de Dios con identidad, con una herencia. Por eso es que hacemos culto, por eso es que alabamos. Y usted y yo tenemos que aprender a celebrar que pertenecemos a Dios. Tenemos que celebrar que somos hijos de Dios. Tenemos que celebrar que Dios nos ha perdonado, nos ha amado y alabarle aquí. Perdóneme, lo coloquial, lo folclórico es septiembre, aquí y en la Quebrada del Ají. En el culto y con mis amigos. Y si mi familia no lo acepta, van a tener que aprender a saber que así somos nosotros. Somos hijos de Dios y es la mejor herencia que se nos ha dado. Es nuestra identidad, y al que no le guste, que se vaya acostumbrando. Ellos también llegarán a ser hijos de Dios un día. Lucas 15:23-24 dice, maten el mejor ternero y prepárenlo. Celebremos y comamos. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. Dios no está enojado con nosotros. Nuestra relación con Dios se restauró con el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Él pagó por nuestro pecado, por nuestra paz, su corona de espinas, sus azotes, sus clavos. El sacrificio no fue en vano, fue para darnos perdón. No importa el pecado que haya cometido. Si ha cometido un delito, probablemente va a tener que vivir las consecuencias y pagar la pena que dicte la sociedad. Pero espiritualmente hablando, el Señor le restaura. Y no importa el pecado, delito que haya cometido, Dios le perdona. Y Dios le quiere dar un lugar en su familia y vida eterna, que es lo importante. Si este cuerpo, esta carne es destruida en este mundo, que sea, si va a ser por enfermedad, si va a ser por un desastre, un accidente, por una guerra, una bomba, que sea. Pero tenemos vida y vida abundante en Cristo. Dios no está enojado con nosotros. La relación se restauró desde el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. En realidad, Dios está tan feliz de que volvamos a Él cuando decidimos volver a casa, que ha preparado una fiesta en honor a nosotros.
Ciertamente un corazón alegre que reconoce el amor y la aceptación del Padre Celestial es la fuente más importante de sanidad para nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y es por eso, mis hermanos, que le invito a recordar que debemos celebrar a Dios, nuestro culto, nuestro grupo de amistad, y debe haber canto, debe haber alabanza. Alabar a Dios es restaurador, hace catarsis, sale la tensión, se llena el Espíritu Santo, vuelve a fluir el Espíritu, ríos de agua viva, nos trae descanso. Alabar a Dios. ¿Nos quiere quitar el diablo eso? Sí. Porque si nos quita la alabanza, nos quita el gozo, y el gozo del Señor es mi fortaleza, y Dios habita en medio de la alabanza. Debemos celebrar a Dios porque nos ha restaurado, porque nos ha hecho sus hijos. Terminemos. Romanos 8:15 dice: el espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el espíritu que han recibido los hace hijos. Por el espíritu podemos gritar: Padre, querido Padre. Si reconocemos el amor de Dios por nosotros y recibimos diariamente este amor y aceptación, nuestra fe será indestructible. Tenemos una identidad extraordinaria. Somos hijos de Dios y no huérfanos. Disfrutamos de la herencia y paz que Él ha preparado para nosotros. Podemos perder la comunión con Dios y la cobertura que nos garantiza su cuidado. ¿Cuándo? Al estar en pecado y preferir otras cosas antes que a Dios. Pero no podemos hacer nada para que Dios deje de amarnos, llamarnos y buscarnos. Cada día el Padre Celestial, igual que el Padre del Hijo Pródigo, está esperando que reaccionemos y decidamos volver a casa. Cada día es una nueva oportunidad. Hoy, escuche, hoy podemos fortalecer nuestra comunión con nuestro Padre Celestial y volver a disfrutar las bendiciones de ser sus hijos. Isaías 1:18 dice: el Señor dice: vengan y arreglemos el pleito. Aunque sus pecados sean como el rojo encendido, ustedes quedarán tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, ustedes serán tan blancos como la lana. Mi hermano, mi hermana, le invito a que este día le abramos el corazón al Señor y busquemos volver a casa. Mantener nuestra relación, nuestra cercanía con nuestro Dios. Si ha pecado, es tiempo de pedir perdón. Si se ha enfriado, es tiempo de tomar otra vez el fuego del altar. Si usted nunca le entregó su corazón a Cristo, es tiempo de que lo haga. El Señor nos llama este día a volver a casa, a recibir las bendiciones de su amor incondicional. Nos acepta el Señor, nos restaura, nos ofrece ser parte de su familia. Acéptelo. Ábrale su corazón en este día. Dígale que quiere disfrutar de comunión con Él, de su compañía. Cerremos nuestros ojos. Padre Celestial, en esta hora entregamos en sus manos este mensaje. La palabra, Señor, ya fue predicada. Le ruego que ahora su palabra traiga sanidad, Señor, a las vidas. Que venga su palabra, Señor, ahora ungida por el Espíritu Santo y nos llame, Señor, a restauración. Volver al Padre. Volver a arrepentirnos. Dejar de caminar lejos de la comunión y entregarle nuestras vidas. Sabemos que usted nos busca. Sabemos que usted nos ama. Sabemos que usted nos acepta. Sabemos que usted nos restaura. Sabemos que usted se alegra de que volvamos. Padre, aquí estamos. Clamamos a usted. Ayúdenos. Ayúdenos. Necesitamos de usted en nuestras vidas. Necesitamos de usted en nuestra familia. Necesitamos de usted en nuestros hogares. Necesitamos de usted en todas las áreas de nuestra existencia. Venga, Señor. Sálvenos. Nos ponemos en sus manos, Padre. Esperamos su bendición. Por fe la tomamos, la recibimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Recuerde, usted no puede hacer nada para que Dios deje de amarle. No puede hacer nada para que Dios le ame. Acepte la bendición de Dios, el amor de Dios. Vivamos para el Señor. Volvamos a casa del Padre. Dios le bendiga.